escuchando Semillas de Fe. Que la paz de Cristo nuestro Señor habite en sus corazones. Veamos la importancia de la palabra de Dios en la vida de los cristianos. Te invito, hermano, que con la Biblia en la mano podamos gustar, saborear la palabra de Dios y nos dejemos iluminar por ella. Estamos estudiando Ezequiel capítulo 37, versículo 1 en adelante, para ver qué es lo que Dios pide de nosotros a través de su palabra y qué podemos hacer nosotros en medio del mundo a través de la palabra de Dios. La mano de Yahvé se posó sobre mí. Yahvé me hizo salir por medio de su espíritu. Me depositó en medio de un valle que estaba lleno de huesos humanos. Me hizo recorrer el valle en todos los sentidos. Los huesos esparcidos por el suelo eran muy numerosos y estaban completamente secos. Ese es el mundo. El mundo está completamente seco. Dios confía en mí, pone la mano sobre mí, por medio de su Santo Espíritu, me hace ver el mundo que está completamente seco a causa del pecado. Entonces me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Es la pregunta que Dios nos hace cuando miramos el mundo, o cuando miramos a veces nuestros hijos que están metidos en los vicios. ¿Podrán tener solución? O dentro de los grupos de apostolado, alguna persona que toda la vida es así y pareciera que ya no cambia, o en medio del liceo, o en el trabajo, o en el ambiente donde yo me desenvuelvo, ¿esa persona podrá tener remedio? ¿Mi esposo, mi esposa, mi hijo podrán vivir? Respondí: Yahvé, tú lo sabes. Es decir, a veces nosotros quisiéramos decir que sí, pero nos cuesta porque vemos que la realidad es otra. Pareciera que no tiene solución. Sin embargo, el cristiano pone la confianza en Dios a pesar de que la mente le diga otra cosa. Tú lo sabes, Señor. Me dijo: Profetiza con respecto a estos huesos. Les dirás: huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Entonces los huesos están así porque no escuchan la palabra de Dios. Estas personas han vivido en este pecado, llevan este estilo de vida porque la palabra de Dios no ha llegado a su mente y a su corazón. Esto dice Yahvé a estos huesos: haré que entre en ustedes un espíritu y vivirán. Pondré en ustedes nervios, haré que brote en ustedes la carne, extenderé en ustedes la piel, colocaré en ustedes un espíritu y vivirán. Eso es lo que Dios quiere hacer. Ahí está el proyecto de Dios, ahí está el plan de Dios. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Dios no quiere huesos secos, Dios quiere que estemos vivos. Pero, ¿y cómo hacerlo? Ahí está el detalle. Dios quiere que nosotros le profeticemos a esos huesos secos. Es decir, si hay huesos secos, es porque nosotros no le hemos profetizado la palabra del Señor. Pero hay una promesa. El Señor se compromete con los seres humanos, se compromete con los cristianos. ¿Cuál es la promesa que Él hace? Él hace un pacto, un compromiso. ¿Qué es lo que Él va a hacer con esos huesos secos? Le va a dar vida. Le va a dar su espíritu. Va a hacer que tengan carne, nervios, piel. Él mismo lo va a hacer. Pero ¿cuál es la condición? Que profeticemos, que prediquemos la palabra de Dios. Si no tenemos esperanza, que el mundo cambie, que nuestros hijos, que el esposo, que la esposa, que nuestros compañeros de trabajo, que nuestros amigos, que los jóvenes cambien, el Señor nos da una esperanza. Profeticen. Le dirá: escuchen la palabra de Dios. Vamos a ver cómo continúa. Y sabrán que yo soy Yahvé. Hice según lo que se me había ordenado, y mientras profetizaba se produjo una gran agitación. Pongan cuidado. Hice según se me había ordenado. El cristiano no predica la palabra de Dios porque le nazca. El cristiano no le predica a su familia porque le nazca. No. El cristiano le predica porque es una orden. Hice como se me había ordenado. ¿Y a quién me ordena Dios que yo le predique? ¿A la gente buena? No. ¿A los que no tienen pecado? No.
¿A los que viven en la gracia de Dios? No. Dios me envía a predicarle a los huesos secos. En castellano significa a aquella persona reacia a las cosas de Dios. Aquella persona que no le importa nada lo espiritual. Aquella persona que vive en el pecado, sumergido en el pecado, que es un hueso seco. ¿Cuánto cuesta? Nos cuesta obedecer, porque nosotros quisiéramos predicarle a aquellos que me atienden, a aquellos que les gusta, aquello con lo cual yo puedo deleitarme en la palabra de Dios. Pero qué duro es predicarle a alguien que se hace indiferente o que es un hueso seco para escuchar la palabra de Dios. Eso sí cuesta. Y es ahí donde el Señor me envía. Es ahí donde Dios quiere que yo predique a ese hueso seco. Y entonces nos hacemos la pregunta: ¿su esposo no será un hueso seco? ¿O su esposa? ¿O su hijo? ¿O su hija? ¿Su compañero de trabajo? Cuando usted dice, es que esa persona no se le puede decir nada, es que esa persona ni siquiera me escucha. A ver, esa persona ni siquiera me escucha. La verdad es que eso es un hueso seco. Ahí es donde usted tiene que predicar la palabra de Dios. No, pero yo le he dicho de 1000 maneras, yo le he dicho tantas cosas a mi hijo, a mi hija que cambie de vida y caso no me hace. ¿Pero usted le ha predicado la palabra de Dios? No, no se la ha predicado, ¿verdad? Dice la Biblia que la única manera para que los huesos secos tengan vida es que usted profetice la palabra de Dios. Si usted lo hace de otra manera, con peleas, con regaños, con insultos, o hablándole por su propia cuenta a hombro suyo, esa persona nunca va a cambiar. ¿Qué se necesita? Que agarre la palabra de Dios. Anda, haz la prueba. Si tiene un hijo vagabundo, sin vergüenza, o su esposo o su esposa, o un amigo, o que sea, o cualquier persona en la calle, agarra la palabra de Dios y comience a predicarle a esa persona la palabra de Dios. ¿Quiere saber, por ejemplo, alguna cita que usted pueda predicarle a esos huesos secos? Escriba pues por ahí en un papel, o grábese en la memoria. Busque, por ejemplo, alguna cita le doy. En Romanos capítulo 1, versículo 24, en adelante. Primera de Corintios capítulo 6. Predique, todo el 6 usted lo puede leer. Efesios capítulo 5. Todo el capítulo 5 usted lo puede leer si quiere. Colosenses capítulo 3. Todo el capítulo 3 si quiere. Usted puede con esa cita irle mostrando a la gente. Gálatas capítulo 5. Esto nos puede ir ayudando a mostrarle a la gente qué es pecado, cómo salir del pecado. Un motivo según las Sagradas Escrituras. Predíquele a los huesos secos, predíquele la palabra de Dios. Recuerda que la mano del Señor se posó sobre mí, que Dios cuenta contigo y cuenta conmigo. Que esa persona va por el mal camino porque no ha encontrado quien le oriente, quien le guíe. Porque no ha encontrado una mano amiga que le ilumine. Anda en las tinieblas porque nadie le ha encendido una lámpara, una linterna, una luz para alumbrarle el camino. Y la luz es la palabra de Dios y nadie se la ha dado a conocer. Dice la Biblia, profeticé como se me había ordenado. No es que a usted le nazca, no es que a usted le guste predicar la palabra de Dios. No es que sea hermoso predicarle la palabra de Dios a los huesos secos, no, sino que usted tiene que predicarle. Y como dice allá segunda de Timoteo capítulo 4, predicar a tiempo y a destiempo. A tiempo es cuando me escuchan, a destiempo es cuando no me escuchan. A tiempo cuando a la gente le agrada la predicación, a destiempo es cuando no le agrada, que son huesos secos. Ahí tienes que predicarle, sin cansarte, con la confianza puesta en el Señor, no porque usted quiera, sino porque Dios se lo ordena. Prediqué conforme se me había ordenado y entonces así es que el Señor comienza a obrar. Analicemos. ¿Le hemos predicado a nuestra familia o a aquellas personas que nosotros consideramos huesos secos o a aquellas personas que nosotros vemos que andan por los malos caminos? ¿Le hemos hablado con la palabra de Dios? ¿O hacemos lo más fácil, lo que hace todo el mundo? Criticarlo, condenarlo, mandarlo al infierno, pero no predicarle la palabra de Dios.
o difamarlo, llevarlo de lengua en lengua, barriendo las calles con esa persona? ¿Por qué no comenzamos a ser cristianos? Prediquemos la palabra de Dios a esos huesos secos.